Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Una cierta mirada, un programa desde el que intentamos reflejar historia, presente, futuro, pensamientos de nuestra dirigencia en los distintos ámbitos que va marcando el futuro de la sociedad de Río Negro y Neuquén. Y hoy nos acompaña Mercedes Lamarca. Muchas gracias por estar aquí. Espero que estés cómoda. Estoy cómoda. Gracias a vos por invitarme. Recién estábamos charlando y me acordaba de la película El exilio de Gardel. No sé si se acuerdan ustedes en casa. Estrenada en 1985, Palma de Plata al mejor director, que fue Fernando Ezequiel Pino Solanas. Peliculón contando las historias de los exiliados políticos argentinos en aquel exilio francés que no era tan dorado como algunos quieren suponer o quieren vender hoy en esta suerte de revisionismo. Y sobre el final de la película siempre me acuerdo una escena donde está la hija de los protagonistas y diciendo, volver, no volver, ¿qué hacer? Una incógnita que muchos se deben haber planteado. ¿A vos te permitieron preguntarte si volvías o no volvías? No, no tuve esa opción. No tuve esa opción. Todavía era muy chica, no decidía por mí misma cuando mi familia volvió. Tenía 13 años, 14, estaba por cumplir 14 y decidieron que volvía y fue durísimo, durísimo, porque había venido a la Argentina de vacaciones. Siempre tuvimos como contacto, obviamente una vez desde que volvió la democracia. Y de esas vacaciones mis hijos decidieron quedarse. O sea que la ruptura con toda mi vida fue como así de golpe. Estamos hablando del 87. En el 88. 88. Y justo en el 88, o sea, con todo lo que pasó ese año. Fue dos como destierros, digamos. Sí, el primero, sí, tal cual. cuando hubo que salirse imprevistamente. Sí. Pero ahí tenía 2 años, no tenía mucha conciencia, pero claro, la vuelta fue durísima, sí. Sí, muy dura. Y eso, el sentir que no me pude despedir, claro, que no cerré un ciclo y dije, bueno, ahora voy, sino que fue como así medio abrupto, ¿no? Uno entiende después las condiciones y las situaciones familiares que llevaron a eso, pero en el momento lo sufrí. Y aparte de eso, llegaba a un país que estaba convulsionado en el 88, llegué, o sea... Sí, las convulsiones han marcado tu historia, ¿no? El golpe militar marcó la partida de muy niña. El 88, que fue tu regreso... De todo, hiperinflación, alzamiento cara pintada, todo junto. Era como que volvía a un lugar que... nada, una tragedia era. Y en 10 años después... Te encuentras estudiando en la facultad, Historia, militando en la Federación Universitaria, de la cual fuiste presidente. Sí, a partir de que empecé a estudiar Historia, empecé a militar ahí a los 18 años, en la agrupación que era el brazo estudiantil del partido en el cual milito en la actualidad. En su momento Patria Libre, la Venceremos, era la agrupación universitaria. Y fui presidenta de la Federación Universitaria del Comahue durante 2 periodos consecutivos, en años también complicados, todos los 90, digamos, claro, del 95 en adelante. ¿Y no han habido muchas presidentas de la Federación? ¿No hay muchas mujeres? No sé si hubo después mujeres, no, creo que no. La verdad que le perdí un poco digamos, la militancia universitaria, la militancia política. Existe una situación, una sensación de que hay un terreno que la mujer debe asumir, pero ¿qué pasa? ¿Está tan fácil para participar? No, yo creo que cada vez más, o sea, habemos una generación de mujeres que de alguna manera hemos roto o hemos luchado contra algunas barreras, impedimentos que tenemos las mujeres para la participación plena en la política. Creo que sin duda nuestras hijas y las generaciones que vienen van a tener un camino allanado, como también nosotras las tuvimos por generaciones de mujeres, digamos, que lucharon por los derechos
nuestros desde hace muchísimos años. Pensamos en las sufragistas de principio de siglo. Si pensamos que no hace más de 60 años que no teníamos derecho al voto, o sea, en este último tiempo ha sido muchísimo lo que se ha conquistado, pero claro que falta, porque a medida que nos acercamos a espacios de definición de poder, y más en el poder político, son espacios muy restringidos a los hombres. O sea que es como una participación acotada la que es. Y creo que todavía estamos, digamos, necesitamos ir por mayor ampliación de derechos reales y participación política en los lugares de decisión. Todavía las mujeres en la participación política estamos siempre subsumidas a lugares que se supone que son para los que nos podemos desempeñar. Participamos en las comisiones de familia, actas, tal cual, o sea, todavía falta que estemos en decisiones de poder importante, en las comisiones donde se decide, por ejemplo, lo presupuestario. En general, en las escalas, cuando uno los ve, estamos en las participaciones políticas, en las cuestiones sociales, vinculadas a familia, vinculadas a acción social, a lo que supuestamente estamos destinadas, digamos, por nuestro género, y a medida que se va acercando la pirámide de decisión política, es menos la participación. Este nuevo feminismo que encarnan tu generación, estas dirigentes que están apareciendo en este nuevo contexto, ¿utilizan el tema de las cuestiones de género como una moda? ¿O es una cuestión de reivindicaciones sectoriales? ¿O es una cuestión de representatividad también? Mira, nosotros lo venimos analizando mucho. Primero, yo considero que nosotras no somos el nuevo feminismo. El nuevo feminismo son todas estas pibas de 14, 13, 15 años, 16 años. Mi hija, que tiene 17 años, que viene de familia de políticos, el padre es político, yo hago política desde toda la vida y sin embargo nunca se había sumado a nada, digamos, siempre había tenido hasta un rechazo por eso y ahora con toda la discusión de la despenalización del aborto se ha sumado y ellas son las nuevas generaciones del movimiento feminista. Nosotras ya pertenecemos a otro momento donde nos abríamos camino de distinta manera, usan otro lenguaje, tienen otra forma de comunicación, tienen también allanado un camino por un lado. Ahora esa diferencia generacional que plantea este desafío de las chicas adolescentes, ¿es más radical o se diferencia solamente en algunas formas? No, es más radical, pero está bien que sea más radical, porque el problema es que esas chicas, Lola, las amigas que las veo de 14, son la carne de cañón. Son ellas las que se sienten amenazadas. Son ellas las que cada vez que ven alguna foto por algún femicidio o algún caso de alguna chica desaparecida, ven esa foto y yo las veo y las ven mis amigas y decimos, podría ser Lola. Son ellas las que tienen miedo de salir a la calle, son ellas las que ven que las atacan permanentemente, son ellas las que, a mí me parece que surge hasta de una actitud defensiva, de tratar de vivir su adolescencia, su juventud a pleno, sin estar permanentemente perseguidas, digamos, porque o las van a acosar o les van a decir cosas, y creo que en eso vienen abriendo un camino que, claro que a nosotras por ahí nos parece que es más radicalizado o haya sectores que les choca, pero la verdad que no me importa nada, me parece perfecto lo que están haciendo, porque es la manera que ellas se encuentran, en primer lugar, de defenderse, y de decirle al mundo, nosotras queremos vivir nuestra edad, nuestra sexualidad, nuestra forma de vestirnos como queremos, sin que nadie nos diga nada, y creo que en ese sentido tenemos que mirarlas con mucho cuidado, con mucho respeto, cuidarlas y acompañarlas, que ellas sepan que nosotras estamos ahí. Bueno, seguimos en el próximo bloque, vamos a seguir hablando del nuevo feminismo, vamos a seguir hablando de un tema que mencionó Mercedes recién, como el derecho o la despenalización del aborto, y vamos a seguir hablando de otras cuestiones que hacen a la política de Neuquén. Nos vemos después del corte.
Seguimos por Canal 10, seguimos por Una Cierta Mirada, conversando con Mercedes Lamarca, y nos había quedado pendiente su opinión sobre este debate que se está comenzando a dar en la sociedad argentina sobre la despenalización del aborto. Yo creo que estamos en un momento histórico. Y es más, yo pienso que dentro de todo lo que está pasando en nuestro país y en la sociedad, una de las cuestiones que está marcando la diferencia es este momento histórico que ha sido resultado de la movilización y de los movimientos feministas a lo largo y ancho del mundo, ni siquiera de nuestro país ni de nuestras provincias, sino del mundo. Porque muchas veces se plantea, bueno, ahora Macri impone el tema de la despenalización del aborto para sacar de agenda otros temas importantes. Eso es subestimar al movimiento de mujeres, permanentemente se hace, ¿no? Como que nos otorgan la posibilidad de hablar esto el presidente, cuando en realidad este es el resultado de muchísimos años de organizaciones de mujeres, de meter determinados debates en la agenda pública. No nos otorgó nadie esta posibilidad. En una frase, ¿cómo defenderías tu posición sobre este tema? Yo creo que el aborto existe, que el aborto está y que la discusión hoy no es aborto sí o aborto no, sino es aborto clandestino o aborto legal, seguro y gratuito. Esa es la discusión. Y que va más allá de cualquier sentimiento, pensamiento personal, creencia religiosa o no, porque evidentemente eso no ha parado que efectivamente se realicen abortos clandestinos en nuestro país. Tienen que ser opciones personales, digamos. Tienen que ser opciones personales donde el Estado acompañe desde una cuestión de salud pública. O sea, los abortos las mujeres los terminan haciendo igual, sea clandestino o no. El problema son las mujeres pobres, que no tienen las condiciones hoy para hacerlo en condiciones de higiene y de salubridad que efectivamente no pongan en riesgo sus vidas. Esa es la situación. Mercedes, la política te atrapó evidentemente desde la cuna prácticamente y ha marcado tu vida. Pero, ¿por qué desde Patria Libre? Porque es el espacio que Libres del Sur, me hoy identifiqué desde el primer momento y en donde di los debates cuando tenía alguna problemática que no, o algún punto en donde no coincidiera y que me ha contenido durante todos estos años. ¿Qué es ese creo movimiento? en el nacionalismo, creo en el nacionalismo revolucionario, creo en los principios y en la ética que mi partido sigue llevando adelante después de muchos años de militancia. Conozco a los dirigentes de esta organización, a cada uno de ellos, y pongo la mano en el fuego por cada uno de ellos. Hemos establecido lazos de confianza tal que, insisto, yo no creo que en cualquier otro partido le pregunte si ponen la mano en el fuego por algún compañero y lo haga. De hecho, lo he visto. Tengo un montón de preguntas, pero vamos haciendo más breve. Nacionalismo popular revolucionario también son las banderas que levanta un sector, por lo menos, del peronismo, y era el sector dominante en los 12 años del kirchnerismo. Sí, yo creo que hay una parte que fue un relato. Y que no tuvo que ver después con acciones concretas llevadas a cabo en realidad. O sea, creo que eso nos ha dejado una parte. Por eso fue tan doloroso el proceso del kirchnerismo. Bien. Por lo menos en lo personal fue muy doloroso. Y el nacionalismo popular no impidió que hicieran un acuerdo con un sector como el GEN de Margarita Stolbizer. ¿Cómo se explican esas alianzas políticas? Yo creo que en cada momento coyuntural y en cada contexto hay que ver, obviamente, siempre que uno pueda expresar, digamos, su voluntad política dentro de esas expresiones más generales, cuál es la contradicción principal y cuáles son las secundarias, y en función de eso ir realizando distintos marcos de alianza. Nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra historia política mucha flexibilidad en ese sentido, en función de objetivos comunes o objetivos estratégicos. Nos habremos equivocado, seguramente que nos equivocamos, y estarán las discusiones que nos demos internamente, porque nosotros somos de discutir y de castigarnos mucho, pero siempre tenemos la flexibilidad de poder ir analizando el panorama, y en este momento particular de nuestro país creo que hace falta eso más que nada, digamos, tener dirigencia política que tenga la capacidad de ver el objetivo común, de ver la contradicción principal en este momento histórico y en función de eso avanzar. Ojalá Mercedes, estemos a la altura de las circunstancias. Antes de que se nos vaya el tiempo, vos fuiste 2 veces concejal, o sea, sí. durante 8 años fuiste concejal. 10 años. En la ciudad de Neuquén. Sí.
¿Te tocó un sorteo de mitad de periodo? Sí, suplanté a un concejal, a Jorge Salaburu. 10 años. La concejal que más tiempo estuvo seguido en Neuquén. Y tenés una vocación municipalista y querés ser intendente de Neuquén. Sí. ¿Cómo ves la ciudad, esta especie de monstruo del Alto Valle, que fagocita recursos, fagocita movimientos, centraliza actividad económica? Con una inequidad absoluta y unas deudas sociales increíbles. Y lo que me pasó en estos 10 años del Consejo es que nosotros trabajamos mucho y con mucha seriedad, y entonces no es que se ha hecho lo que se ha podido, se ha hecho lo que se ha querido mirando para un lado, digamos. Es una ciudad que tiene las oportunidades y la posibilidad de hacer otra cosa. O sea, la falta de planificación de Neuquén creo que es insólita. No sé si hay una ciudad con el presupuesto que maneja la ciudad de Neuquén que tenga tal grado de desorganización. Hay como 2 Neuquén, y de ¿no? falta de planificación. Desde el río hasta la calle Godoy y de la Godoy hacia el oeste. Sí, sí, hay 2 Neuquénes que conviven, y por eso también hay el conflicto social que hay en Neuquén. Neuquén es una ciudad caótica. Desde que uno sale de su casa a la mañana hasta que llega, es un caos, es ir sorteando obstáculos. Y va a seguir existiendo esta conflictividad en la medida que haya este nivel de inequidad. Los planificadores neuquinos hablan de una ciudad de 1 millón de habitantes como algo deseable. ¿Es sustentable? Es que no ha habido planificadores, ha habido miradas absolutamente cortoplacistas en la política de la planificación de la ciudad de Neuquén. Ha sido todo el tiempo una mirada de cómo sacar el rédito económico, el negocio inmobiliario de acá a 5 años, a 10 años, teniendo en cuenta que tenemos un intendente que hace 16 años que es el intendente de la ciudad. O sea, que hubiera podido, si su mirada política hubiera sido más a largo plazo y a justamente pensar esa ciudad del 1 millón de habitantes, que yo creo que se va a dar, de hecho, lo hubiera podido hacer, lo hubiera podido realizar. Yo creo que es una decisión política. ¿Y cuáles son los grandes ejes que habría que hacer hincapié? Servicios públicos, transporte. Los servicios públicos básicos. Neuquén está creciendo y no tiene la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento que está teniendo la ciudad. O sea, hoy ya, por ejemplo, el EPAS no puede dar más factibilidad en los distintos urbanizaciones que se están llevando adelante en Neuquén, y Neuquén sigue creciendo sin ningún tipo de planificación. La cuestión social está absolutamente abandonada. O sea, hoy tenemos un Neuquén profundo en donde el Estado no llega en ninguno de sus niveles y hay zonas absolutamente liberadas, ¿no? Nosotros un año teníamos un conteo de la cantidad de conflictos que se daban entre barrios, digamos, por disputas de los sectores, y eran zonas liberadas, absolutamente. Liberadas de la policía, de todo, liberadas de la atención del Estado. De todo. ¿Qué sectores estamos hablando? Estamos hablando del oeste, estamos hablando de la zona de confluencia, estamos hablando de Parque Industrial y La Meseta, conglomerados de muchísima cantidad, densidad demográfica. Nosotros tenemos la misma cantidad de barrios que ocupaciones. 40 y pico barrios formales, 40 y pico ocupaciones, que son barrios de segunda, que no tienen los servicios básicos, la infraestructura básica. Empieza el invierno y empezamos con los cortocircuitos, las quemas de casilla, la problemática social. El presupuesto neuquino de la ciudad, ¿alcanza para atender todos esos problemas, todos esos frentes? Sí, alcanza. Es una decisión política de a dónde se ponen los recursos. Claro que alcanzan. Nosotros tenemos presupuesto que excede presupuestos de algunas provincias de nuestro país. El presupuesto de Neuquén Capital es altísimo. Se podría. No hay una decisión política, pero aparte no hay una decisión política claramente planteada. O sea, Quiroga lo ha planteado. Él no considera que el proceso de regularización, por ejemplo, de los asentamientos sea una política prioritaria y de Estado que se tenga que llevar adelante. Por lo que, insisto, el ritmo de regularización va por atrás de las nuevas ocupaciones, entonces estamos siempre en un punto muerto. Esos son ciudadanos de segunda, ciudadanas que aparte no cumplen, no solo no tienen derechos, sino que tampoco tienen obligaciones, porque no cumplen, digamos, con tributar, con pagar los servicios, con un montón de cuestiones que los haría pasar
a ser parte del trazado urbano de Neuquén y ser ciudadanos de primera. Esos son ciudadanos de segunda. Y bueno, nada, esas discusiones no se dan. Nos va a quedar un segundo capítulo. Mercedes, sí. Muchas gracias por estos minutos. Bueno. Gracias por compartir tu historia y tus ideas sobre el futuro del país y también de Neuquén Capital, que tanto te apasiona. Bueno, gracias a vos. Y ustedes los espero la semana que viene, el próximo miércoles, donde vamos a seguir transitando esta ruta del pensamiento de nuestros dirigentes políticos de Río Negro y Neuquén. Hasta el próximo miércoles, entonces.